There we go. Si se llega a escuchar el coral de verdad, porque apagado está difícil. Bueno, Shabbat Shalom. Hoy, ¿verdad? Con la ayuda del cielo continuamos un poquito con la enseñanza que trajimos la vez pasada. Son temas importantes para el crecimiento de uno como creyente. Y siempre, aunque uno los conozca, aunque uno los haya estudiado, aunque haya pasado por un proceso hace unos cuantos años, cuando uno vuelve a estudiarlo, uno tiene una perspectiva fresca de cosas que realmente en el momento o no entendió o no vio porque no estaban en tu conciencia. ¿Sabes? ¿Cuánto les ha pasado que hemos leído un versículo 800 veces en buen puertorriqueño y un día lo lees y por fin lo entiendes? Tú pensabas que tú lo entendías, pero de repente se te abrieron los ojos y tú comprendiste, ¿verdad? Y el Espíritu ministró a tu vida a través de esa palabra. Pues así, nosotros estamos repasando unos cuantos libros. Si usted desea pasar también por el proceso, los puede conseguir. El único detalle es que si usted desea pasar por el proceso, no se puede aislar. Un proceso de sanidad, un proceso de liberación, no se logra estando solo en la casa. Usted se va a encontrar con circunstancias y con situaciones de su vida con las cuales no va a saber cómo lidiar, porque no tiene las herramientas. Eso nos pasa a todos en el proceso. Y entonces el Señor nos pone en un cuerpo de gente que pueden orar por nosotros, que nos pueden ministrar, que nos pueden guiar a diferentes experiencias. Así que usted en confianza puede escuchar, puede aprender, puede poner en práctica, pero tenga conciencia de lo que está haciendo. Una cosa es ir a una iglesia, escuchar una predicación y ser un simpatizante, y otra cosa es empezar a afectar el mundo espiritual. Cuando usted empieza en este caminar, entonces empieza una demanda diferente, una obediencia diferente, porque ya entonces está empezando a adentrar sus pies a la verdadera realidad. Porque lo que nosotros percibimos aquí es algo temporal, algo pasajero, que en un momento dejará de ser. Pero lo eterno que existe en otro plano que nosotros muchas veces no podemos ver, siempre ha estado ahí. Entonces, porque yo cierre los ojos no significa que el mundo espiritual no existe. Y porque yo no quiera creer en él tampoco significa que él no exista. Yo puedo negar los demonios todas las veces que me dé las ganas, eso no les hace nada. Yo puedo negar los traumas que tengo, eso tampoco hace nada. Yo puedo seguir la vida herido, sufriendo, y esa puede ser mi decisión. Yo puedo hacer eso. Lo que pasa es que yo no tengo que hacer eso, porque el Mesías y su sacrificio es perfecto y pleno. Y no se quede a la puerta de la salvación. Muchos creyentes se han conformado con ser partícipes de un club social. Llegan, se congregan, escuchan, alaban y siguen su vida. Pero no hay diferencia entre esa persona y un impío, excepto que es salvo por gracia. Pero no ha experimentado la sanidad, no ha experimentado la liberación, no ha experimentado la restauración, no ha conocido al Dios que provee, que suple, que sana. Pues mira, de oídas a ti te están contando de alguien, cuando todo está listo para que tú le conozcas. Entonces no te quedes de espectador. Créeme que vale la pena pasar por el proceso, vale la pena sacar el tiempo. Y vamos a comenzar con un versículo muy curioso. El libro de Job es un libro de sabiduría. Job pasó por un proceso difícil de comprender, porque la palabra dice, no nuestra opinión, ¿verdad? La palabra dice que Dios lo veía como un hombre justo, como un hombre íntegro, como un hombre recto. Sin embargo, fue molido hasta lo sumo. Muy pocas personas han pasado por el proceso
de este varón. Claro, nosotros que conocemos el libro y vemos el final, podemos decir, es que fue para bien. Pero si nosotros fuéramos Job y estaríamos pasando por en medio del proceso, no encontraríamos salida. Estaríamos agobiados, tristes, angustiados, desesperados y con la sangre puertorriqueña que tenemos un poco dramáticos. Elías se quedaría corto dentro de la cueva. Entonces, a todos nos va a tocar, mi amado, a todos nos va a llegar lo que estamos en este caminar, tiempo y ocasión. El quebrantamiento toca nuestra puerta, la enfermedad puede ser que toque nuestra puerta, la crisis toca nuestra puerta. Nunca avisa. Es un invitado que simplemente llega como nos encontró, como estemos, con los calzones abajo, sin la preparación necesaria, tocó, como dicen los cubanos. ¿Tocó? ¿Qué vas a hacer? Cuando de repente tu realidad es afectada por una circunstancia inesperada. Ahí nuestra fe es probada, ahí nuestra certeza es conmovida. Y es donde tenemos que poner por obra las herramientas que hemos adquirido. Pero imagínese qué triste sería que usted ha sido un fiel creyente que se congrega por 10 años de su vida y cuando llegó la crisis no sabe qué hacer. No tiene herramientas, no sabe la palabra. Miren, cuando el Mesías mismo fue tentado por el adversario, no le dijo según el pastor dice, le dijo como está escrito. Y créame, a veces usted puede llamar, a veces usted puede tener la comunicación, pero a veces es entre usted y su momento. Pues entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? ¿Con qué herramientas va a trabajar? Si no ha sacado el tiempo a disciplinarse, a estudiar. Miren, en el mundo moderno que vivimos, la ignorancia es voluntaria. Porque aún desde tiempos antiguos, quien desea aprender, Dios le provee un maestro. Dios le provee los recursos. Entonces nosotros no somos totalmente inocentes cuando de repente vienen las circunstancias y nos toman por sorpresa. Somos humanos, o sea, tampoco es que no las sabemos todas. Pero tenemos una responsabilidad como creyentes de estar preparados para el día malo. Porque a nosotros no nos prometieron un evangelio de rosas. A nosotros no nos dijeron, acepta a Cristo y se van todos los problemas. A nosotros nos dijeron, es necesario que tengas aflicciones. Es necesario que luches. Es necesario que pases por el fuego, por el agua, pero confía. Yo estoy contigo. Yo estaré allí, yo pasaré contigo. Pues entonces, si a nosotros, dice la palabra que el hombre sabio, si se le avisa que viene un problema, si se le avisa que viene un conflicto, si se le avisa que viene una tribulación, se prepara. Entonces nosotros no podemos ser diferentes, sabiendo los tiempos que se avecinan porque es necesario que se cumpla lo que está escrito. Pues entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar cuando se empieza a cumplir, si es que no ha empezado ya, a cumplirse la redención y la restauración de todas las cosas? No nos podemos dar el lujo de ser ignorantes. No nos podemos dar el lujo de ser inertes, de estar en dos aguas, porque las circunstancias van a venir de repente y no sabemos qué hacer. Vamos a leer a Job desde el 11:2, vamos a leer un poquito. Hoy traje un poquito más de versículos del usual, ténganme paciencia. Intentaré no hablar mucho. Si los veo durmiéndose, pues entonces tendré misericordia de ustedes tal vez. Entonces, este es uno de los amigos de Job hablando con él y diciéndole unas palabras que yo digo, contra, esos amigos sí que eran buenos. Quedarán sin respuestas las muchas palabras para que el que mucho habla sea justificado. Él le está diciendo a su amigo, tú te puedes cansar de excusarte, tú puedes cansarte de poner excusas, pero a la larga Dios sabe lo que es verdadero. A la larga las excusas se caen, las justificaciones son como si nada y quedas como viniste a este mundo delante de su presencia. Harán callar a los hombres tus jactancias, harás escarnio sin que nadie te avergüence, pues has dicho mi enseñanza es pura y soy limpio ante tus ojos. Ese era Job defendiéndose, porque yo no he conocido a nadie o muy pocos realmente que digan yo soy malo. Casi todas las personas se consideran buenos.
en su propia medida. Yo no soy malo, yo no peco. Yo no he matado a nadie, yo no robo. Y por ahí hay unas cuantas cosas que ninguno hace. Pero cuando de repente ese pensamiento mío choca con la palabra, se deshace. Porque la palabra dice, no mi opinión, que no hay ni uno bueno. Ni tan siquiera nuestro Señor permitió que le llamasen bueno. Imagínense. Él dijo, bueno, ¿quién? Uno, Dios. Así que ni tan siquiera Yeshua permitió que le llamasen bueno mientras estaba aquí. Entonces hay de nosotros. Porque la vara del Señor, que es justa, que es misericordiosa, que es piadosa, pero es veraz. Y llega y penetra lo que está en el corazón, a lo que se llaman intenciones y motivaciones. Que al menos que Dios no las revele, nadie las sabe. Entonces nosotros podemos estar haciendo buenas obras con un mal corazón. Y solamente Dios conoce lo que hay detrás. Entonces, ¿quién es bueno? Hashem, nadie más. Todos nosotros, dice la palabra, no digo yo, que hemos pecado, que hemos sido destituidos de su gloria y que necesitamos redención. No hay forma, manera, estructura, gnosis, secreto, revelación que sustituya al Mesías y la necesidad de redención. Nosotros no nos podemos perfeccionar a nosotros mismos, por más sabios que seamos. Ese fue el error del judaísmo moderno, que dicen que no necesitan la ayuda de ningún hombre ni ningún redentor, porque ellos con el conocimiento pueden alcanzar la perfección. Bíblicamente eso es falso, porque el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en mí es Él, y quien va a perfeccionar la obra es Él. Entonces yo no puedo perfeccionarme, yo no puedo por mis propias fuerzas trabajar. Pero quien diera que Dios hablara y abriera su boca para contigo. Le está diciendo el amigo, ¿tú quieres de verdad conocer los designios de Dios y lo que Él hace y cómo Él mira? Pues siéntate y escucha. Y te declarará secretos de sabiduría que van mucho más allá de tus argucias, porque Dios te castiga menos de lo que merece. ¿Sabes lo duro que es esa frase? Que a pesar de las cosas que nosotros hemos vivido y hemos podido enfrentar, Dios nunca nos ha tratado como su justicia merita. Siempre, siempre ha tenido misericordia. Siempre ha tenido compasión, siempre ha tenido cuidado de nosotros, a pesar de que desde nuestra perspectiva no se sienta así. Porque quien determina que es justo, que es misericordioso, es Él. Y a nosotros nos pueden parecer circunstancias intensas, pero en eso tenemos que tener la conciencia que Él está teniendo misericordia y nunca nos ha pagado conforme a nuestros hechos merecen. Porque si Él no fuera a pagar, la Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. Entonces, si a nosotros nos fueran a pagar conforme a los pecados que hemos cometido, como decían ahorita en la canción, ¿quién podría estar de pie? ¿Quién podría justificarse? ¿Quién podría decir algo a su favor? Ni el mejor abogado puede sacarte de ese cargo. Sin embargo, bueno ha sido Dios, que a través del Mesías proveyó gracia para que no estuviésemos puestos para la ira. Por eso es que nosotros, ante una salvación tan grande, tenemos que reaccionar con loas, con acción de gracia, con servicio. Porque cuando conocemos lo profundo de nuestro pecado, lo significativo de nuestro error, no nos queda de otra decir, me rindo. Me rindo porque tú no me has pagado conforme yo me merecía. Tú no me has pagado ni con mi familia, ni con mis hijos, ni con mi trabajo. O sea, son muchas cosas las que podríamos meditar. Descubrirás tú las profundidades de Dios. ¿Se acuerdan el texto que dice que las cosas reveladas son para los hombres, pero hay cosas que todavía al día de hoy Dios no se ha revelado ni a carne ni sangre? Y está esperando que gente lo busque y que lo busquen genuinamente para revelarle para este tiempo. Mi consejo, no vuelvas a escuchar nunca más un video de conspiraciones. De hoy en adelante, apágalo, búscalo. Si quieres saber lo que Dios va a hacer, ora. Porque la palabra dice que Él no hará nada sin revelárselo a sus siervos los profetas.
Ya hubo tiempo para eso, nos abrieron los ojos. Ahora, si tú quieres estar listo para lo que viene, ponte a pedirle de rodillas por la madrugada. Dile, despiértame por la mañana para escuchar como tu siervo los profetas. Y comprométete. Y busca su rostro y que el Señor te dé estrategias específicas para el tiempo que se avecina. Porque a mí la palabra me dice que cuando venía una sequía a los apóstoles, vino el profeta Ágabo y les dijo, viene tal tribulación. Entonces, si usted lo que quiere es estar listo para lo que viene, ya escuchó, ya se preparó, ya guardó comida, ya está todo, ya cumplió con lo fácil, lo físico. Ahora prepárese espiritualmente para lo que viene y busque dirección. Para que no nos cojan por sorpresa, porque se supone que nosotros seamos de los que no están en tiniebla, sino de los que estamos en vigilia esperando la venida de nuestro Mesías. No de los que viene el sopetón y nos coge de sorpresa. Yo todavía me acuerdo, como si fuera hoy, aquí una vez, una noche estuvimos orando y nosotros empezamos a clamar y a llorar, no sabíamos lo que veníamos, pero todos en el Espíritu estábamos unánimes y sabíamos que venía un estremecimiento. Y Dios empezó a hablar por medio de los siervos que nos preparásemos para ser estremecidos y para ser conmovidos. Y pasó. No nos dijo claramente cómo iba a ser. No le plujo, pues, Él es Dios. Pero si el Eterno te está avisando con tiempo que de aquí a poco, como dice la palabra, estremecerá los cielos y la tierra, pues mire, póngase a buscar su rostro, que no lo cojan desprevenido. ¿Conocerás el propósito de El Shaddai? Es más alto que los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Es más profundo que el Seor. ¿Qué puedes tú saber? Son palabras significativas. O sea, los amigos de Job, they didn't pull any punches. Ellos no fueron políticamente correctos. Somos amigos, vamos a hablar claro. Y le dieron sólido y de verdad. Job se quedó sin palabras. Cosa curiosa que después Dios lo justifica. Y dice, ustedes jugaron mal a mi siervo, pero le tocó. Su medida es más extensa que la tierra y más ancha que la mar. ¿Qué te está diciendo? No hay ninguna estructura de estudio humano que te va a revelar lo que Dios quiere hacer. La única forma que tú podrás saber lo que Dios planifica es por su espíritu. Porque el hombre espiritual puede discernir las cosas espirituales aunque al carnal le parezca locura. Y es tiempo de regresar al espíritu. Es tiempo de regresar a la dirección del Señor. A volver a tomar decisiones guiados por su dirección. Guiados primeramente por su palabra y segundo por la voz. Porque si nosotros somos sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. O sea, se hace necesaria, amada iglesia, que volvamos a reconocer la voz del pastor. Que volvamos a reconocer la voz de que tiene el callado que nos va a guiar. Que cuando nos toque la corrección, la recibamos. Y cuando nos corresponda el aliento, tomemos fuerza y sigamos. No seamos como nuestros antepasados tercos, soberbios, duros de servicio. Porque a ellos no les fue bien. Y a tiempo, con cuerdas de amor, el Eterno te llama a que tú doblegues tu voluntad y aprendas a vivir sujeto a Él. Porque el día malo viene y el día malo se acerca. Y la única forma de resistir al diablo es sometido bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, que no te tome por sorpresa. Si Él acomete o mete en prisiones o llamara a juicio, ¿quién se lo opondrá? Fíjense las tres cosas que está hablando. Son cosas que cada uno de nosotros ha vivido en una forma u otra. Circunstancias repentinas, prisiones de soledad, de tormento, de llanto, de depresión. O si Él mismo llamara a juicio. Si le dijeran, vamos a entrar a la cuenta, te apartaste, te fuiste, ven. Porque Él conoce a los hombres vanos. Y aquí es donde viene el meollo del tema de hoy. Ve también su iniquidad y no lo considerará. Todo lo anterior acontece sobre los hombres a causa de que no han limpiado sus manos y sus corazones de iniquidad.
Y ahí es donde empezamos a hacer, en buen español, una paradiástole. Si no sabe lo que es una separación entre falsos sinónimos. La gente piensa que el pecado y la iniquidad es lo mismo, no lo es. Y ahí es donde tenemos que empezar a poner un fundamento correcto. El pecado es el fruto de la iniquidad. La iniquidad es lo que yo heredé de mis antepasados, que tiene, y escuche bien, tiene impulsos, tiene traumas, tiene ataduras, tiene maldiciones, tiene enfermedades, y es el derecho legal en este mundo para que nosotros seamos atormentados. La maldición sobre una vida opera, sí, por desobediencia, como dice la palabra, pero ese magneto que llama al metal se llama la iniquidad. Entonces, nosotros, siendo creyentes, nos quedamos en el perdón de pecados muchas veces. Ya fuimos perdonados, pero nunca llegamos a pasar el proceso de quitar la maldad de adentro del corazón. Que dice el Mesías que es lo que realmente impurifica. Y por eso es que nos sobrevienen las aflicciones necesarias para que voluntariamente entonces esas impurezas salgan. Tengo un amigo que dice que hay dos maestros en la vida, el del amor y el del sufrimiento. El maestro del amor te dice, entrega voluntariamente las iniquidades, ven y trabajemos con ellas. El maestro del sufrimiento te da las aflicciones para que entonces tú hagas lo mismo. Porque ¿cómo se purifica el oro, mi amado? El oro se purifica por fuego. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de metal que no sea oro, sea una aleación, tienen diferentes densidades y va a salir a flote. Entonces yo no sé qué tienen las circunstancias, que cuando explotan tú te encuentras hablando como tu madre, te encuentras hablando como tu padre, te encuentras hablando y tú dices, ¿qué me poseyó? ¿Cómo es esto posible? Pues en tu corazón todavía hay elementos que tú no has trabajado, que los tienes ahí y mientras todo está bien, qué bueno es. Pero de repente te diste con el dedo pequeño en el gabinete, te diste con el dedo pequeño y lo que sale no son alabanzas. Pues entonces, y aquí es donde se pone interesante la cosa. En la profesión de fe me viene y me hace parte del pueblo de Dios, claro que sí. Perdona mis pecados, claro que sí, pero no trabaja con la condición de mi corazón. Me toca a mí empezar a limpiar lo que está en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. Por eso es que, en mi opinión, el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta de Hebreos dice, ustedes son todavía niños y yo no he podido enseñarles lo que realmente representan los utensilios del tabernáculo. Porque ese tabernáculo son ustedes, soy yo. Y es la construcción espiritual que el creyente tiene que hacer para poder alcanzar comunión con el Eterno. O sea, ponerte de una forma sencilla. Nadie que no tenga un tabernáculo limpio y un arca correcta va a escuchar a Dios. Porque Dios dijo que es allí donde habla. ¿Por qué yo no escucho a Dios? Porque tienes cerdos en la sala. Porque pasó Hanukkah, pero no sacaste a Zeus ni a los cerdos de adentro del tabernáculo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cuántos ídolos no han habido en nuestro corazón? Y no ha sido hasta que el Señor en su beneplácito nos ha hablado y nosotros decimos que eso estaba ahí. Fíjense lo que dice Ezequiel, que cuando Dios habla, si yo tengo un ídolo en mi corazón, ese ídolo también habla y se parece a Dios, pero lo que hace es que la voz se distorsiona y me habla lo que ese ídolo quiere que yo haga. Usted no está tan curioso que cada vez se profetiza menos arrepiéntete y más da chavo y pacta y vas a ser rico. Yo no he visto todavía en Jeremías, en Ezequiel, que le prometiesen trabajo, que le prometiesen casa, nunca lo he visto en la Escritura. Siempre que un profeta se levantaba, la gente lo apedreaban porque los mandaban a arrepentirse. Los ponían en cepo porque no les gustaba lo que les decía. Y ahora lo que hacen es aplaudirlo. Algo está extraño ahí.
Porque el profeta de Dios está para llevar a la novia a la perfección. Entonces, el hombre vano cobrará sentido cuando el asno salvaje nazca humano. Yo leí ese texto y solamente me acordé de Roxana y todas las veces que ha predicado del asno salvaje. En buen español, es necesario que el que quiera tomar parte del reino del Mesías vuelva a nacer. Mientras usted no vuelva a nacer, sigue siendo un asno salvaje. Y en la palabra, ¿quién es el asno salvaje? Israel, el primogénito de Dios, que se apartó del camino y que está haciendo lo que le da la gana. Y Dios le dice, te voy a poner un cepo, te voy a traer por amor a mi nombre y vas a volver a andar en mis caminos. Pues entonces, al menos que yo no tenga el yugo del Mesías, yo no soy muy diferente a un asno. Por más bien que hable, por más bien que me vista, yo necesito estar sujeto a ese gran toro que me diga por dónde yo tengo que andar. Entonces, no podemos seguir siendo como nuestros antepasados, soberbios, tercos. Tenemos que aprender a disponer nuestro corazón. Y mira lo que le dice el amigo: si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos y ahuyentaras la iniquidad que se posa en tus manos y no permitieses que la maldad habite en tus moradas, no está hablando de la casa, está hablando de él mismo, de su corazón, entonces podrías alzar un rostro sin mancilla, estarías firme y nada temerías. Por eso que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el que ha sido perfeccionado, nada teme. Por lo cual, mientras haya temor en mi corazón, hay iniquidad que tengo que trabajar. Porque habrías olvidado tu aflicción. ¿Usted entiende cuán poderosa es esa palabra? Que no importa el trauma, la vicisitud que tú hayas pasado, el Señor te puede llegar a sanar al punto que es como si no hubiese sido. Y la recordarías como aguas que pasaron. Si tan solo limpiases tu corazón y tus manos de iniquidad, tu existencia misma sería más clara que el mediodía. Y aunque hubiera oscuridad, sería como la alborada. Fíjate que te dice, aun si alrededor tuyo se caeciesen, mira a tu diestra y mira a tu siniestra, a ti no te tocarán. ¿Cuándo? Cuando tú hayas limpiado tu corazón de iniquidad. Esa es la otra parte. No tendrás temor de malas noticias, no tendrás temor a la pestilencia, no tendrás temor al terror nocturno. ¿Cuándo? Cuando tu tabernáculo esté en orden, porque las moscas se ahuyentan por el incienso. Donde hay incienso, no hay moscas. Si hay moscas, no hay incienso o está bajito. Porque la oscuridad se ahuyenta con la luz de la menorá. Si hay tinieblas, dijo el Mesías, si tu ojo es tinieblas, ¿qué es lo que está en tu interior? Pues si hay tinieblas, tu menorá tienes que verificarla. Y así podríamos hablar de cada elemento que constituye a nosotros dentro del tabernáculo. Fíjese que el Mesías nos instruye a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y una de las cosas que dice es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y a diario tenía que haber un pan puesto de la preposición que no podía estar viejo. Entonces Dios siempre ha tenido para nosotros una porción de alimento espiritual, intelectual, para el alma, para el cuerpo. Siempre su provisión ha estado ahí. Ya para ir cerrando este versículo. Y estarías confiado porque habría esperanza. Sí, mirarías en derredor y descansarías tranquilo. Qué palabras tan significativas para el tiempo en el que estamos viviendo. Que las personas alrededor de nosotros cada vez están entrando en alguna locura diferente, en alguna ansiedad diferente. Y el Señor en su palabra nos está revelando
Si tan solo tú limpiases tus manos y tu corazón, el temor no tendría ocasión en tu vida. No tendrías temor, no tendrías ansiedad. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la porción semanal? Porque la porción empieza, Dios llamó a Moisés hablando desde la tienda de comunión. Y le dijo, habla a los israelitas y dile lo siguiente. Cuando uno de ustedes traiga un mamífero como ofrenda a Dios, el sacrificio debe tomarse del ganado, las ovejas o las cabras. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? El versículo en el hebreo, realmente más que decir cuando un hombre traiga, es cuando un hombre se acerque a ti como ofrenda. Por lo cual, la verdadera ofrenda es el animal que todos cargamos adentro. Entonces, cuando de repente ahora yo tengo esta conciencia, yo no estoy leyendo el libro de Levítico como algo que hacían allá, y el toro. Ahora de repente yo me estoy viendo y digo, espérate, si el sacrificio es una ofrenda quemada, tomada del ganado, debe ser un macho perfecto, debe traerlo su propio libre albedrío a la entrada de la tienda, tiene que presionar al mano diciendo, espérate, ¿y qué representa el toro en mí? El toro representa las fuerzas, representa el deseo, representa el liderazgo. Y ahora de repente yo no estoy viendo algo que se hacía en el antiguo. Yo estoy viendo que ahora a mí me corresponde voluntariamente trabajar con esos impulsos en mi vida. Porque a veces los he usado bien, porque Dios me los proveyó, pero a veces he sido como una bestia, como el toro, que si tú no lo paras destruye todo lo que está a su alcance. ¿Y cuántas personas conocemos que en un momento de ira destruyen todo lo que han construido? Y arrasan con su familia, arrasan con sus amistades, arrasan con su trabajo, porque no pueden dominar sus pasiones. Pues una persona que tiene que ahora venir y presentar ese aspecto de su vida. Y fíjate que no estoy hablando que está endemoniado, eso sería más fácil, o el demonio te lo reprende y se va. Ahora, ¿qué haces con el coraje? Con la ira, con el enojo. Tienes que estar orando hasta que Dios te lleve donde se injertó eso en ti. ¿Dónde se activó ese protocolo en ti? ¿Dónde? ¿Qué pasó en tu vida que tú aprendiste a actuar así? Y te va a pasar, si quieres hacerlo, tan pronto empiezas a orar, empiezas a ayunar. Yo no les voy a mentir, algunos un día, algunos un mes. Eso solamente Dios sabrá cuán profundo hay que escarbar en el pasado. Pero te va a tocar que vas a estar orando y el Padre te va a revelar, mira, en este momento de tu vida pasaste por estas circunstancias y eso hizo que tú aprendieses a actuar de esa forma. Ahora vamos a desactivar ese protocolo. Vamos a ese lugar. Dice, qué locura. No, no es locura. Es que el Padre sana todo nuestro ser integral, incluyendo el pasado. Y tiene la capacidad no de cambiar lo que pasó, pero de cambiar cómo yo me relaciono con ese pasado. Y tiene la capacidad de trabajar con traumas, con represiones. Póngase a orar. Y de repente, o va a tener un sueño. No se asuste si tiene una visión. Si escucha una voz, dígale, primero pruébela y después dígale, heme aquí. ¿Verdad? Porque muchas voces vienen. Usted asegúrese que es el Señor. Pero si usted empieza a buscar genuinamente, la palabra me enseña que quien le busca, él se deja hallar. Y usted va a empezar a sanar el niño o la niña que tiene por dentro. Ponerlo bien sencillo. En psicología hay una teoría que se llama los diferentes egos, los diferentes yo. Dice lo siguiente, que cuando un aspecto de tu vida, no importa en qué edad, ese aspecto fue traumado, cuando tú vuelves a revisitar ese trauma, quien reacciona es la edad de ese tiempo. Aunque tú tengas 50 años. Si a tus 10 años tu mamá te dio una bofetada porque tú no fregaste, de repente, cuando alguien te manda a fregar, aunque seas un hombre hecho y derecho con barba, vas a de repente llorar y tú no sabes por qué. Y no es que fregar sea malo, es que en tu mente está ese trauma y reaccionas como un niño de 10 años, aunque tú no lo quieras, porque es algo involuntario. Y ese es un ejemplo jocoso.
Pero ¿cuántos aspectos de nuestra vida, de la intimidad, de las amistades, de lo profundo, están ligados a un trauma, están ligados a una percepción? Que de repente cuando nos vemos enfrentando otra vez esa dinámica en nuestras vidas, despierta. Por eso es que hay tanta gente ansiosa. ¿Usted sabe cómo se define la ansiedad? Como un trauma o un problema no resuelto. Eso es todo. La ansiedad, de una perspectiva clínica, es que tu cerebro sigue trabajando, buscando soluciones a ese problema. Y cada vez que identificas un elemento relacionado a ese problema, se te enciende. Entonces, si tu problema era tu madre, cada vez que tú pases por al lado de una femina que se parezca, que se vista, que huela, que hable, pues vas entonces a estar enfrentándote muchas veces a tu madre. Entonces uno piensa que no, pero ¿por qué hay tantas personas cayendo en crisis? Y tú dices, pero es que tiene una buena vida, ¿qué le pasa? O sea, ¿dónde están sus problemas? Están en una vida no procesada. Entonces, Dios, que es bueno, nos pone a danzar y nos pone a cantar para que sanemos, aun si no sabemos lo que estamos haciendo. Aunque su intelecto no lo entienda, su cuerpo sí lo sabe lo que está haciendo. Y usted empieza a llorar, y usted empieza a reírse, no sabe por qué, me estoy volviendo loco. Es que usted está sanando su pasado, dando unos pasos mal dados como yo. No importa. Mueva las manos, mueva su cuerpo en alabanza, cante feo, ¿qué importa? Usted piense que cada vez que usted está haciendo eso, está conociendo a su Padre Celestial y está haciendo un día libre. Estoy siendo libre, estoy siendo libre, estoy siendo libre. A veces somos como el leproso. Queremos que Dios nos sane, pero queremos que lo haga bajo nuestras condiciones. Y el Señor nos dice, vete allí, date un bañito y sigue. ¿Qué? Un baño ni un baño. Yo esperaba que alguien viniera, me impusiera las manos, yo cayera pata arriba. Si lo que te dijeron fue que dance, no seas tan problemático. Lo que te dijeron es canta, envuélvete. Y tú estás esperando que un rayo caiga del cielo y venga un ángel y te huele patas arriba. No. A veces es tan sencillo como empezar a envolverse y cantar. Usted no tiene que entender necesariamente lo que está pasando. Pero la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y la palabra no miente. Entonces usted envuélvase en esos ríos y usted va a ver que de repente va a empezar a descalabrarse cosas en su interior. A veces con un abrazo, a veces con un cántico, a veces tan simplemente con que alguien le diga hola, te va a decir, ¿qué pasó aquí? Porque el Padre ministra en medio de la comunidad, como Él quiere y cuando Él quiere. Así que no le esté raro cuando de repente empiezan a cantar algo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Algo está pasando, alguien está siendo ministrado. Usted siga alabando y siga adorando. Y si no sabe qué hacer, alce las manos. Mira, a veces, hay veces que tú no tienes ni la más mínima idea de cómo hacer algo. Si tienes lengua, úsala. Y empiezas hasta que el Eterno te da dirección. Pero vale la pena empezar en este caminar, mis amados. Entonces ahora, cuando de repente me hablan de traer ofrendas de ovejas y de cabros, no me están hablando de un animalito, me están hablando de mí. Porque yo a veces soy bien manso y sumiso. Y a veces soy una cabra que no quiero obedecer y no quiero hacer caso. Y no, o sea, y me rebelo. ¿Quién no ha sido así? Pues entonces ambas tendencias tienen que encontrar su punto en el Señor y tienen que encontrar su balance. Hay momentos que usted no puede ser sumiso y hay momentos que usted no puede ser cabra. Imagínense Dios diciéndole que haga algo y tú raspando para la jarda. No se puede. Entonces a veces somos tan en buen puertorriqueño caripelado que nos quejamos de las cosas que nos pasan. Pues ¿quién te mandó a ser cabra? Si te dieron un vallado y te dijeron 20 y se oveja, pero tú te insististe tercamente que era cabra, pues come hierba. Hasta que reconozcas y digas que solamente hay un Dios soberano. Son tantas, si nosotros pudiéramos ver
la vida desde la perspectiva de nuestro Padre, nos daríamos cuenta que Él lleva tiempo y ocasiones librándonos de tantas y tantas y tantas consecuencias y de tantos desastres. Y que lo que Él quiere para nosotros es el bien y el puro bien. Mi hijo, que llegues bien, que llegues por las buenas. Créeme que dice la palabra que Dios no se deleita en aún darle al impío su juicio. El Eterno se deleita cuando un pecador se arrepiente, no cuando alguien sufre las consecuencias de su pecado. Entonces, esa no es la idea. Pero nosotros a veces no somos muy diferentes a Israel. A veces hablamos malísimo de ellos en el desierto, pero nosotros no estábamos muy diferentes. Si la ofrenda quemada de alguien es un ave, ¿qué es un ave? Un ave es tus emociones, un ave es tu intelecto, un ave es lo que está en tu interior. No sé, porque el hombre se descompone en varias áreas. Se compone en impulsos, se compone en emociones, se compone en memoria. Y ninguna de ellas está sin su espacio, sin su proceso en el tabernáculo. Usted va a ver que la próxima ofrenda de repente es la harina. Y dice, ¿qué es esto? Bueno, ¿cuál es la comida universal? El pan. ¿Y qué se hace? De harina. ¿Y qué dice la palabra? Que algunos tienen el estómago como Dios. Entonces se dejan llevar por sus pasiones, por sus deseos. Y mire, esto llega a tan profundo como usted quiere estudiarlo. Pero es la explicación de por qué hay gente buena que sufre, buena en nuestra perspectiva. Porque hay personas que aparentemente estaban bien y de repente caen en un pecado terrible. Tú dices, ¿cómo es posible? Si esta persona se congregaba, si esta persona oraba, en su corazón tenía elementos que no había trabajado. Y cuando le pusieron la cascarita, se fue. ¿Cómo usted me explica que gente que Dios utilizaba con milagros y evangelizando, de repente los cogieran en pecados tan terribles? No tiene sentido que se fueran a pecar para después irse a predicar. Porque había iniquidad en sus corazones. Y la iniquidad es un tema que podemos estar hablando un buen tiempo. Y después, si así Dios lo quiere, traeremos otras veces. Pero por ahora usted puede comprender que necesita deshacerse de ella. Usted no puede ser un creyente y seguir la vida con iniquidad en sus manos, con iniquidad en su corazón. Se hace necesario que los que quieren ser parte del redil limpien sus manos y purifiquen su corazón para poder resistir los tiempos que se avecinan. Y ya entonces estamos como tal vez la mitad de la predicación, por ahí vamos. ¿Cómo entonces yo hago esto? Porque a veces ya identifiqué por la palabra que existe la iniquidad. Ok. Ya identifiqué que me puedo librar de ella. Ok. ¿Cómo? O sea, no me dejes a mitad. ¿Qué hago? ¿Cómo se hace? Esto se le llama la operacionalidad. De repente el Mesías, de todas las conversaciones que ha tenido, está hablando con una mujer y la mujer les dice, nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dice, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y no saque por favor los versículos de contexto. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, o sea, después del Mesías iba a entrar un tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Ahí tienes el cómo. Porque también el Padre, tales adoradores, quiere que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces yo no puedo quedarme en el nivel de la letra. La letra es buena. El conocimiento es necesario. Si yo no conociera la palabra, yo no sabría discernir entre lo vil y lo profano. Pero tengo que yo empezar a crecer en la dimensión espiritual y eso solamente se hace orando, ayunando, buscando su rostro, sacando tiempo para alabanza. Esto es algo que no se da congregacionalmente al principio.
Es algo que se da en lo íntimo, en el secreto, en lo personal. Y por eso es que muchos creyentes o no lo han experimentado, o no lo han empezado, o no lo han alcanzado. Porque no es algo que se puede impartir, no es algo por lo cual se puede orar. Tú tienes que sacar tiempo privado, personal, para buscar su rostro en oración. Tienes que sacar tiempo para aprender a vigilar, para aprender a ayunar. Y poco a poco ir creciendo paulatinamente en la dimensión del Espíritu. Para que entonces puedas tener esa comunión espiritual. Porque hay elementos en nuestra vida cuyas armas con las cuales podemos ir en contra no son del entendimiento, no son de la inteligencia, no son ni tan siquiera de la carne, son y pertenecen al Espíritu. Y si nosotros como creyentes no hemos adiestrado nuestros elementos espirituales, estamos en desventaja. No discernimos, no vemos de dónde están viendo la fuente de las enseñanzas, y podemos caer en cualquier brisa que de repente se vea bonita. Porque las corrientes de engaño casi nunca parecen engaño. Son bien sutiles, al principio son geniales, son muy de mucho provecho, hasta que en un momento dado se tuercen. Y sin querer te fuiste yendo por el camino que no era. Entonces, sin discernimiento no puedes entrar en este elemento. Y lo que son las ataduras, las fortalezas, las batallas, no se libran solamente en la letra. Cuando tú quieres ser libre, tú quieres ser sano y quieres ser un ministro competente, tienes que adentrarte en el Espíritu. De lo contrario, estás como a mitad, como si estuvieras peleando con una sola mano. No se puede. Ok. Por eso es que Pablo, el problemático, se atreve a decir unas cosas que Pedro decía: miren, no lo juzguen, yo tampoco lo entiendo a veces. Estúdialo con calma y vea lo que está diciendo. Así que, hermanos, exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como dice Levíticos 1, y hagan lo mismo, sean perfectos, sean sin mancha, sean sin arrugas, que este es vuestro servicio racional. Otras versiones dicen que este es el servicio del templo de ustedes. Entonces, ¿no hay templo? Sí, no hay templo, pero hay templo. ¿Cuál hay? Hay un templo espiritual del cual nosotros tomamos partícipe y del cual podemos tener comunión. Y en ese contexto nosotros somos Cohen. No en el templo en Jerusalén, no de la línea de Aarón, pero lo que corresponde a la comunión personal y aún la comunión congregacional, se utiliza el lenguaje sacerdotal para nosotros poder comprenderlo. Y yo digo, espérate. Yo soy ese toro en Levítico. Yo soy esa cabra. Entonces, yo soy el que tienen que cortarle la cabeza, sacar las tripas, examinar los riñones. Sí, porque yo no sé si usted le ha pasado, pero a veces uno cuando está empezando dice: ¿para qué yo tengo que saber que le sacaban los riñones? Eso a mí no me sirve para nada. Yo ni soy carnicero, ni me interesa saber. Es como el libro de Números, todo el mundo lo saltaba. ¿Qué me importan los censos y qué me importa cuánto había de cada tribu? Pero ahora de repente digo, concho, espérate. Si al toro tenían que sacarle el diafragma, tenían que trabajar con la grasa y los riñones, el toro soy yo, pues entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en mí? Y de repente sale el salmista, que los salmistas también son problemáticos, porque tú examinas los riñones, ahora tengo un problema serio. Porque entonces ahora tengo un versículo que está diciendo que Dios está examinando mis riñones. ¿Pero qué está examinando? Porque Dios no me está haciendo una prueba de sangre. ¿Entiendes? No está viendo a ver qué enzimas tengo, además. Me está hablando de un elemento mío, emocional, espiritual, no sé. Pero tengo que seguir escarbando y de repente yo veo en hebreo que riñón es mente. Entonces, la palabra me está diciendo que Dios examina mis pensamientos. Porque ahora es diferente, porque ahora si al toro lo degollaban y le quitaban los riñones, ¿qué me está diciendo eso a mí en el día de hoy? Que yo tengo que entregarle a Él voluntariamente, decía la ofrenda, la forma en que yo pienso.
y la forma en que yo proceso mi mundo, porque los riñones son para procesar, para filtrar. Así que todas mis percepciones, todo lo que yo entiendo, veo, ahora tengo que rendirlo. Y tengo que aprender a ver el mundo desde sus ojos. A ver desde su perspectiva. Pues entonces ahora sí me leo el libro. Tiene sentido. Y de repente había que limpiarle las tripas, había que quemarla afuera, había que limpiarle las piernas. Y así usted puede con calma sentarse con un buen café. Café, no postre, de esas con cosas con, que si con leche, que si con café. Y usted se sienta con calmita y va leyendo, va estudiando, se busca su diccionario, se busca su Strong, su Isor, su Broward Diggs, y con mucha calma va descubriendo el secreto que hay detrás del holocausto. Porque ese sacrificio vivo que tiene que ser consumido soy yo. Yo soy ese olor grato. Yo soy ese toro, esa cabra, esa ave. Pues entonces, ¿qué tengo yo que aprender de esos sacrificios? Por ejemplo, las frases favoritas de todos nosotros. La harina tenía que molerse. Pues yo no quiero más predicarle eso, porque cada vez que lo predicábamos pasaba algo. Así que predique otro de la harina molida. Pero es así. La harina tiene que molerse, el aceite tiene que exprimirse. Y los rabinos dicen, las olivas son los israelitas porque son tan tercos que a menos que Dios no los exprima no hacen algo. Nosotros somos así, mira, sí, también somos así en ocasiones. A menos que no nos pongan a veces contra la espada y la pared, no queremos hacer. No, sea oliva, sea la ofrenda voluntaria. Usted venga a las buenas. Entonces, de ahí que el apóstol se atreve a decir este versículo. ¿Usted se imagina lo problemático que este hombre está diciendo para el tiempo en que él lo dice? Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Él está hablando de sacrificios humanos. ¿Qué le pasó? ¿Se fue? No. Está hablando de una dimensión espiritual que estaba escondida en la Torá. Que David decía, la Torá sana el alma. Miren, saber cuántos habían en Judá nunca ha sanado mi alma. Algo hay escondido detrás de esos textos, una sabiduría que cuando son abiertos los ojos y es quitado el velo de Moisés, esa revelación empieza a sanar mi alma. Y yo puedo meditar en ella de día y de noche, puedo ser transformado. No se adapten al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Él les está diciendo, al menos, la versión de Yoyo, al menos que usted no esté dispuesto a hacer holocausto, nunca va a poder comprender la voluntad de Dios. Le está diciendo, ¿usted quiere saber qué Dios tiene para su vida? Sea ofrenda. Sea holocausto. Y fíjense que estamos hablando de una de 3 o 4 que hay en el libro de Levítico. Porque estamos hablando de la olá. Está shelamim, paz. Yo tengo que hacer la paz con Dios. Yo tengo que hacer la paz con mi pasado. Yo tengo que hacer la paz conmigo mismo, con mis hermanos. ¿Cómo lo hago? Yo tengo culpa, tengo pecado. Pues también hay otra ofrenda. Entonces, de repente, el libro hace... Dejó de hablar de animalitos y me está hablando de un proceso que yo necesito para hacer esa casa que Dios quiere. En ese contexto yo leí este versículo y yo me reía, porque Pablo realmente era atrevido. Le está hablando en la carta de Filipenses, no piensen que busco la dádiva, sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta. Le estaba pidiendo ofrenda. Pablo se está parando, le está diciendo a la comunidad, den ofrenda. Y no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo, dice Pablo. Yo no quiero dinero de nadie, yo no quiero que nadie me dé nada. Lo que pasa es que ustedes tienen que aprender a tener fruto y tienen que aprender a desprenderse de lo material que tienen en su vida. Y entonces, ahora miren lo atrevido, así lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio aceptable, agradables a Dios. Pablo se atreve a comparar la ofrenda de los creyentes con un sacrificio del templo.
Entonces no use de excusa que no hay templo para no ofrendar. Porque Pablo le está diciendo a las personas, lo que ustedes me dieron delante de Dios fue un sacrificio, fue un olor agradable. Yo leí eso y dije, diache, este hombre de verdad que era valiente atreverse a decir algo así. Porque ¿quiénes recibían las ofrendas? Los cogen. Y mucha gente, no hay cogen, ahora no hay diezmo y no hay que hacerlo. Error. Porque es verdad que no es servicio levítico, eso es 100% correcto. Pero nosotros tenemos parte de una mesa espiritual y tenemos parte de un sacerdocio espiritual y somos parte de una comunidad espiritual en la cual todavía hay ofrendas, en las cuales todavía hay dádiva. Y no de un corazón triste, ¿no? Y no de una demanda. Si usted no quiere ofrendar, no ofrende nada. Eso es entre usted y Dios. Pero el que tiene un corazón agradecido no puede no ofrendar. Usted no va a tener excusa en ese día. Asegúrese que lo que está haciendo lo está haciendo con el corazón correcto. Entonces, ya con todo ese contexto, porque a veces uno habla de estos temas y salen por donde no es. Vosotros también, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Así que sí, usted puede venir en oración, en alabanza y sacarse el animal que tiene por dentro, ponerlo en el altar y decirle, yo quiero que esto salga de mí, yo quiero que esta iniquidad, yo quiero que esta mala costumbre deje de estar en mí para siempre. La ofrendo como olor grato, la pongo a tus pies. Y eso es bíblico. Hay una ofrenda espiritual de la cual nosotros nos hacemos partícipes. Si nosotros tuviésemos conciencia de esto, cuando venimos a un servicio, venimos derechitos. Porque estamos siendo partícipes de un servicio espiritual. Estamos juntos siendo una casa encendida para ofrecer sacrificio. Entonces, eso no sé, aquí no hay una línea que los que pasan de aquí para acá son el sacrificio y los que están para allá se quedan en expectativa. Los músicos no son el cambón, los cantantes el toro. Todos, la comunidad, como un solo hombre, como una sola mujer, así que Dios nos mira. Entonces, o podemos ser olor grato o podemos ser olor no grato. ¿Qué determina eso? ¿Tienes las manos limpias? Porque la palabra a mí me dice, uno puede tener muchas opiniones, qué bueno, pero que va a subir al monte santo de Dios, que es un lenguaje de comunión, un lenguaje de espiritualidad, es el que limpió sus manos y purificó su corazón. Yo no vi a Moisés debatiendo con Dios cómo iba a subir al monte. Dios le dijo, purifícate, y él se purificó. ¿Por qué nosotros peleamos tanto entonces? Si Dios te dice, purifícate, purifíquese. Santifícate, santifícate. Obedece, sea obediente. Porque es para nuestro bien y es para nuestro beneficio. Porque Él sigue siendo Dios. Pero en su beneplácito, Él quiere dejarse ser hallado. Si nosotros pudiéramos comprender cuánto Dios anhela tener comunión con sus hijos y cuánto Él desea que tú te capacites para que puedas presentarte delante de Él, te cambiaría la vida. Porque hay un Padre que siempre ha tenido una mesa lista para ti y está esperando el día que tú llegues a comer con Él. Para celebrar, para alegrarse, para abrazarte, para trabajar contigo. Siempre ha estado lista. Somos nosotros que en nuestra vida, en nuestras opiniones y en nuestras percepciones no nos hemos dado cuenta. Eso es Shabbat. La mesa del rey lista esperando a sus hijos. Entonces usted llegue, abrace, bese, traiga a alguien y llévaselo al caballito. Después que hizo todo eso, concéntrese en levantar loas, acción de gracia al Eterno y participe del sacrificio espiritual y permítale a Dios transformar su vida.
Dele el espacio que Él ha estado buscando para sanarlo, para liberarlo, para ministrarle. No hay razón para que usted siga dolido. No hay razón para que usted siga traumado. No hay razón para que usted siga peleando con su vida. Cuando el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo siempre ha estado listo para nosotros. Y es pleno y es completo. Yeshua no murió solamente por mis pecados. Yeshua murió por una restauración plena, para que yo, como gadareno, tuviese cordura y fuese limpio desde la coronilla hasta la planta de los pies. Pero nos parecemos muchas veces al libro de Isaías, llenos de llagas, llenos de heridas, cuando hay a la mesa lista de miel, de aceite, de vino, para sanar, para restaurar. ¿Sabes lo que se necesita? ¿Entenderlo? No. Se necesita un corazón contrito y humillado que le diga, que sea honesto. Mira, yo no sé lo que estoy haciendo ni sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo se come esta comida, pero aquí estoy y estoy dispuesto a aprender. Y créeme que el Señor no rechaza nunca un corazón que esté dispuesto a encontrarse con Él. Entonces, dése la oportunidad de sentarse a la mesa juntamente con el Mesías. Para resumir, nosotros somos ese sacrificio que debe ser traído voluntario para que nuestro interior se limpie y cada vez más podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios. Esta enseñanza en particular no está en YouTube, no porque no quisiéramos, no había internet.